Buenas tardes, bienvenidos a la mesa de análisis de factor energético. Hoy nos acompaña Ramsés Pech, socio de Carabia y Asociados, Pablo López Arabia, economista del proyecto Monterrey Campus Santa Fe. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Pues muy bien, Pedro, como siempre, un placer estar contigo y con la audiencia. Y pues ya tenía tiempo que no platicábamos y para mí siempre un gusto estar contigo. Gracias. Pues están con nosotros para analizar los temas importantes del sector energético y la economía. Estimado Pablo, pues me gustaría empezar contigo. Me gustaría que nos hablaras de este panorama de esta inflación en todo el mundo y un escenario de crecimiento a la baja. Pues mira, Pedro, me gustaría empezar por la parte de crecimiento que bien señalaste. Hoy se dio el indicador oportuno de la actividad, el indicador oportuno de la estimación del PIB, y pues sorprendió porque en realidad para el segundo trimestre a tasa anual, que es generalmente como un indicador que nos permite ver más la proporción, pues crecimos 1.9 en el segundo trimestre, cuando en el primer trimestre se creció 1.8. Quiere decir que la economía mantiene el momento y es interesante porque pues, la percepción que tenemos luego, pues ahora sí que en el día a día es que la economía pues está con ciertos tropiezos, pero pues el indicador oportuno nos dice que más bien la percepción es diferente a lo que los números nos indican, ¿no? Entonces pareciera ser que ahí sí, pues las métricas nos hacen ser, pues que la economía mantiene cierto momento, cierto inercia. Ahora, esto viene a colación porque si uno checa pues las últimas proyecciones de crecimiento económico que reportó el Fondo Monetario Internacional, pues hubo pues un descenso prácticamente para la mayoría de las economías. El crecimiento mundial pues se mantiene más bajo para este año. Se espera que para el 2022 el crecimiento sea de 3.2. Y fíjate que esto contrasta, Pedro, porque el año pasado la economía mundial creció 6.1. Quiere decir que vamos a crecer casi la mitad de lo que crecimos el año pasado. Y eso pasa también con el crecimiento de las economías avanzadas, que prácticamente economías avanzadas y emergentes, pues prácticamente también traen un descenso en el crecimiento. Para el caso de México, recordarás que debido a la interacción que tenemos con la economía norteamericana, pues es muy importante pues saber su fase de crecimiento. Y el año pasado Estados Unidos, fíjate Pedro, creció 5.7 y este año se proyecta 2.3. Quiere decir que tenemos un asentamiento de la economía norteamericana, estadounidense, para decirlo con propiedad. Y en el caso de Alemania también tenemos un menor crecimiento. Para este año se espera que el motorcito de Europa pues crezca 1.2 cuando el año pasado crecieron 2.9. Y en el caso de nuestro competidor natural, recordarás que pues prácticamente México, China y Canadá pues son los principales proveedores del mercado americano. Pues Canadá va a crecer 3.4 cuando el año pasado crecieron 4.5, y en el caso de México 4.8 crecimos el año pasado y pues ahorita vamos a crecer el estimado 2.4. Entonces, este crecimiento más o menos está pues todavía en el rango que tiene la Secretaría de Hacienda, está en el rango de lo que traen los pronósticos del Banco de México, y con el indicador que tuvimos del indicador oportuno del PIB, pues me parece que la economía parece mantenerse resiliente y con cierta pues resistencia. Y lo único que a mí me preocuparía, Pedro, para terminar con esta fase del crecimiento, es que China, pues China sí se está desacelerando de manera importante. El crecimiento del 8.1 del año pasado se estima que ahora creceremos 3.3, y sobre todo muy afectados por los cierres de los nuevos brotes. Recuerda que China trae una política de COVID cero, han cerrado algunos de sus procesos, y eso ha hecho que pues las cadenas de suministro se vean afectadas, y eso sería el siguiente tema que te quiero comentar, Pedro. Pues la Sí, inflación sigue galopante, como bien señalabas. Pues la inflación en el indicador que tuvimos de la primera quincena de julio en 8.16, la subyacente en 7.56. Recordarás que esa mide mercancías y servicios, y en el caso de la no subyacente 9.96, y en la parte de los agropecuarios 16%, Pedro. Entonces lo que nos refiere es que en realidad la inflación se está generando por los cuellos de botella, y eso se ve reflejado en las mercancías que han crecido 9% los precios, y nos refiere este problema de las cadenas de suministro. El otro problema que nos ha generado la tensión entre Rusia y Ucrania es que prácticamente ha generado un problema en los fertilizantes y en los productos agropecuarios que nos han disparado, y de por sí ya tenemos un problema de los productos agropecuarios que habían subido su precio, y pues no sorprende que ahora tenemos presiones por el lado de los agropecuarios.
pero también en la parte de los energéticos, porque recordarás, Pedro, que pues en el verano es cuando se consume más gasolina en Estados Unidos y pues ha disparado un poquito los precios. Pues a mí me parece que en ese sentido, te voy a dar una cifra, Pedro, en lo que llevamos del año, lo que ha aumentado el gas natural precisamente por estas tensiones entre Ucrania y Rusia ha sido prácticamente del 139%. El millón de BTU lo tuvimos a inicio de año en $3.7, ahorita lo tenemos en 8.87, pero el máximo que llegó a registrar en junio fue de $9.29 en el mercado de futuros. Quiere decir que pues la parte del gas natural está fuerte. Y si vamos con el petróleo, pues como bien decías, pues se ha incrementado en este año 30%, hemos tenido máximos de $127 el barril y ahorita se ha estabilizado alrededor de los $100 por ahí. Sí, Y siendo... entonces en este sentido, Pedro, para rematar, pues me parece que estos indicadores, sobre todo si consideramos las proyecciones del Banco de México que traen en su escenario central, pues que la inflación va a converger hasta el cuarto trimestre del 2023 y como bien decías, la decisión de la FED de subir 75 puntos base obliga a que Banxico tenga que subir 75 puntos base en su reunión de agosto y me parece que lo único que podemos estar cierto con estas cifras de inflación y de crecimiento es que la inflación pues va a estar ahí persistente en este año y también la desaceleración económica. No creo una recesión todavía con la data que tenemos, pero sí creo que una desaceleración marcada en relación al año pasado y por tanto, Pedro, pues creo que se va a materializar el escenario que yo te comenté desde el año pasado de la estanflación. Bajo crecimiento con alta inflación y creo que eso sí llegó para quedarse y al menos este año vamos a tener esa combinación de bajo crecimiento con alta inflación. Pues sí, ahora sí que el escenario pues pinta mal, pero bueno, pues ya iremos viendo, como tú dices, cuidando los indicadores para ver cómo viene el comportamiento del crecimiento, la inflación. Como decías tú, el último dato del PIB sorprende y bueno, pues yo creo que, pues como dices tú, hay que estar a la expectativa. Y bueno, pues hay otro tema muy interesante, el desplome de las criptomonedas, estimado Pablo. Esta opción de que de pronto ahí era toda una alternativa de inversión y que no era increíble lo que estaba pasando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, yo creo que te recordarás que esta discusión de los criptoactivos, sobre todo se había dado que si es una moneda, que si es un activo, ¿no? Desde si cumple con las funciones de dinero. Yo nunca he creído que realmente cumpla con las funciones del dinero. Yo siempre he sido un defensor de que va a ser un activo especulativo y creo que como cualquier otro activo se tiene que tener los cuidados cuando inviertes en algo y sobre todo conocer en qué estás invirtiendo y creo que es donde hay un gran desconocimiento sobre este producto, qué es el Bitcoin, qué son los criptoactivos, en qué se está invirtiendo. Pero creo que también es importante que yo sí creo en la tecnología que está atrás de los criptoactivos, que es el ¿Eh? blockchain. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque sobre todo ahora con la normalización de la política monetaria que ha ocurrido a nivel global debido a la inflación y que han hecho que las tasas de interés empiecen a subir en las principales economías. Ya hemos visto las subidas que ha tenido la Fed, el Banco Central Europeo, en el caso de México, Banxico. Entonces, esto lo que hace es que el dinero se encarece y entonces, pues obviamente, la gente es más selectivo en qué activos invertir. Y obviamente cuando tú tienes un activo que no entiendes muy bien, que es altamente especulativo, que no sabes lo que está atrás respaldado, pues se ha dado un sell-off y una reconfiguración de portafolios donde yo creo que eso explica. Aquí tengo unos indicadores, Pedro, que nos pueden indicar. El Bitcoin, fíjate Sí. que llegó a estar cotizando hasta en $64,000, la cotización del Bitcoin contra el dólar. Y ahorita, a inicios de año, lo teníamos en $45,000 y prácticamente en junio llegó a tener su nivel mínimo de 18,000 y ahorita anda en Uf. 23,000. Entonces, pues esta es lo que yo llamo una montaña rusa, pero hay que tener, Sí. como dijeran, la sangre fría de los que les gustan las emociones fuertes, porque pues estos brincos de 64, 45, te regresas a 18 23, pues la verdad es que me parece que es una verdadera confirmación de que es un activo altamente especulativo. Y yo creo que el experimento que se está llevando en El Salvador de haber adoptado el Bitcoin, Así es. pues yo siempre había señalado que era un experimento muy peligroso y el impacto social. Y yo no veo ahorita en El Salvador que salgan a decir, pues, cacarear eso que habían dicho, porque realmente, pues, el costo social va a ser alto
porque obviamente no tienen pérdidas, pero sí tienen minusvalías, pero cuando salgan a materializar eso, pues me parece que hay que tener cuidado de no jugar y experimentar con las economías y que hay que señalar que invertir en activos en general no es un juego. La diferencia del gaming, donde las nuevas generaciones dicen, esto es como adrenalina, pues la diferencia es que cuando hacemos gaming es un juego de suma cero, o ganamos todo o perdemos. Pero en las inversiones lo que tenemos que hacer es administrar nuestro patrimonio y tener una estrategia clara de cómo pues hacer que nuestro dinero mantenga valor y cómo balancear en esta idea máxima de las finanzas, que cómo diversificamos para obtener el mayor rendimiento con el menor riesgo posible. Así que, Pedro, pues me parece que pues la montaña de los criptoactivos, pues no hay que ver toda la parte negativa, creo que pues se ha sobrevalorado y creo que es una gran oportunidad para que el regulador pues ponga una regulación clara, firme, no solamente a los criptoactivos, sino a los stablecoin, a los Central Bank Digital Currency y en general a todo el ecosistema. Entonces yo creo que hay que verlo como una oportunidad de que esta, pues, sacudida de volatilidad que tiene este activo, pues a la gente le haga pensar de que hay que tener mucho cuidado cuando se invierte en algo y que tenemos que entender que esto no es una moneda, sino es un activo altamente especulativo y hay que entenderlo, y que creo que la parte positiva es que la tecnología que está atrás en este sistema descentralizado que es el blockchain, me parece que tiene alto potencial y que seguramente va a revolucionar muchos modelos de negocios, Pedro. Sí, pues yo creo que ahí la banca, ¿no? Yo creo que la banca también le quiere entrar. La Comunidad Europea, pues Soros y varios han hablado de que quieren que se regule porque exactamente, creo que es la oportunidad. Y bueno, también la oportunidad de instruirse, bien como lo dices, o sea, no puedes entrar algo que pues desconoces, ¿no? Es una oportunidad realmente nueva. Y bueno, pero finalmente pues ahí está, ¿no? Ahí está en el tema. Muy bien, estimado Paula, pues te agradezco mucho y buen fin de semana. Pues al contrario, gracias a ti, un saludo a Ramsés, a ti Pedro y a toda la audiencia que siempre nos favorece con su preferencia. Pues hasta muy pronto. Gracias. Pues bien, estimado Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo, pero. Sí, gracias. Pues bien, pues mira, estaba platicando con Pablo López Arabia que junio había sido un mes, pues movido. Había varios temas ahí que habría que analizar. Y pues contigo me gustaría tocar el tema de la disputa del sector energético en el TEMEC. Ya ves que según esto son 75 días para la consulta con Estados Unidos y Canadá para ver si se ponen de acuerdo y si no, pues ya vendría un panel. Pues, ¿qué opinarías al respecto, mi estimado Ramsés? Bueno, primero, que todo lo que se está comentando ahorita en todos los medios está mal. Y eso hay que dejarlo bien en claro. A ver, el presidente ha comentado que Estados Unidos está reclamando porque se quieren meter en extraer los hidrocarburos y está él comentando el capítulo 8 del TEMEC. El capítulo 8 en el TEMEC, que ciertamente lo insertó México, es donde Canadá y Estados Unidos reconocen la soberanía de México en el aspecto de que México es el único que puede extraer los hidrocarburos, ya sea por medio de una empresa estatal o por medio de contratos que se puedan tener con la nación. Eso no está en discusión. Estados Unidos no está reclamando eso. Eso es un error que se está diciendo. Lo otro es que tampoco está nadie involucrado de ninguna empresa ni nada por el estilo. Esto es un reclamo muy, muy certero que está haciendo Estados Unidos, y esto lo puedes encontrar tú en la página de K30i, donde está, se llama USTR, y ahí vas a encontrar en la parte final qué es lo que realmente Estados Unidos está reclamando. Y hay que dejarlo muy claro al público porque no se vayan con la finta. Lo que está reclamando Estados Unidos son 4 cosas, nada más, no hay más. Y la primera cosa que está reclamando Estados Unidos es: ¿por qué estás obligando al SENACE, a la administración actual, a que despache la electricidad primero, lo de la Comisión Federal de Electricidad? Y eso está ocasionando que no hay un piso parejo. Es decir, que todos sean despachados conforme al costo y sobre todo a la rapidez que se puede insertar en las líneas de transmisión. Eso es lo primero que está reclamando Estados Unidos. Segundo que está reclamando Estados Unidos es: ¿por qué la Comisión Reguladora de Energía no tiene los permisos en tiempo y forma de las plantas de generación eólica, solar, los permisos de exportación e importación tanto de petrolíferos como de electricidad?
¿Por qué no se tienen los permisos de almacenamiento en tiempo de empresas que quieren hacer inversiones? Y el último punto es las estaciones de servicio. ¿Por qué no estás autorizando nuevos permisos a estaciones de servicios? Esos son los dos primeros puntos. Y el tercer punto, que es muy importante y que nadie no ha comentado, es en aspecto ambiental. México sacó una regulación en donde dijo que Pemex tiene chances de producir diésel de bajo azufre hasta después del 2024. Estados Unidos está diciendo, a ver, si yo tengo diésel de bajo azufre y me cuesta hacerlo y me cuesta mucho en las refinerías y el precio es alto, en Canadá es lo mismo, mis motores son manufacturados para consumir diésel de bajo azufre, ¿por qué tú, México, no lo tienes como nosotros? Entonces tú no estás cumpliendo en la parte ambiental, en donde el combustible que se utilice sea de bajo azufre y los motores que se manufacturen sean solo para consumir diésel de bajo azufre. Entonces Estados Unidos dice aquí, no estás cumpliendo. El último punto que está reclamando Estados Unidos es, a ver, tú no puedes obligar a mis empresas que están en Estados Unidos extrayendo el hidrocarburo, que es el gas natural, como yo te respeto tu soberanía, en que no me meto en extraer los hidrocarburos, en que tú le obligues a mis empresas solo a venderle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿dónde queda la igualdad en la región? Donde todo tiene que ser de igualdad, como lo ha dicho el presidente, que le dice el presidente Biden. Entonces, los Estados Unidos están diciendo, ¿por qué obligas a mis compañías a solo venderle a 2 empresas a tu país? Entonces, esos son los 4 puntos que está reclamando Estados Unidos. Todo lo demás que estamos escuchando no es cierto. Puro ruido. No se vayan con la finta. ¿Sale? Sí. Y eso es lo que está reclamando Estados Unidos. Definitivamente, mucho ruido alrededor. Ahora, en tu escenario, estamos hablando de que en 75 días vendrán las consultas y digamos que se buscará llegar a un acuerdo. En tu escenario, ¿tú cómo ves? ¿Va a haber un acuerdo o se va a abrir el panel? No, yo lo que veo que no va a haber porque primero ni se entiende. Es lo que está reclamando Estados Unidos. Sí. Segundo, apenas se están instalando en México y ni saben lo que está reclamando Estados Unidos, porque todo el mundo, que la soberanía, que el capítulo 8, Estados Unidos no te está diciendo, oye, no me estás dejando entrar a sacar hidrocarburos. No es cierto, eso es mentira. Entonces, Claro. lo que yo estoy observando es que vamos a tener un gran problema porque no estamos entendiendo que esto es un acuerdo comercial en donde hay términos y condiciones. No es un tratado político o ideológico, sino es un acuerdo en donde que firmó esta administración, y lo ha dicho el presidente, que la administración actual, cuando hubo la transición, se involucró en la negociación, y quien firmó el tratado fue en el 2020. Aquí la pregunta que va a tener es, el siguiente administrador, si seguimos con las disputas, ¿qué va a hacer en el 2026? Porque hay que confirmarlo. Y lo otro, solo estamos hablando en el sector energético cuando más del 80% de las cuestiones no petroleras se mandan a Estados Unidos. Entonces, el sector agrícola, apenas Guadalajara acaba de empezar a exportar aguacate, Jalisco. Entonces, pregunto, no es solo el sector energético, es un todo. Entonces, no hay que estar finteándonos y que la energía y que la soberanía no tienen nada que ver. Igual es lo que auguro, que si no nos ponemos de acuerdo, van a suceder 2 cosas. O nos gana Estados Unidos en una disputa donde va a haber sanciones económicas, o 2, si no hay un acuerdo, sea lo que sea, Estados Unidos en el 2026 puede decir, no quiero firmar otra vez el tratado, el acuerdo comercial, perdón. Pues sí. Pues mira, yo creo que sería conveniente que llegaran a un acuerdo y que México bueno, en este caso el gobierno, se pusiera ahora sí que la pila yo creo que lo único que sería ayudar al país. Yo lo único que veo. Los 4 puntos son muy específicos y se pueden resolver y traería un beneficio porque se podría exportar energía, vendrían inversiones, bueno, sin duda vendrían muchas cosas positivas para el país. Yo creo que beneficiaría más que perjudicar en ese sentido los 4 puntos del reclamo, sin duda. Pues bien, mi estimado Ramsés, ahora el segundo punto, el tema de los subsidios a los combustibles, gasolinas, diésel, electricidad, digamos, es una apuesta cara. Ahorita se está pudiendo solventar un poco porque hay ingresos petroleros, pero sin duda que es una apuesta cara. ¿Qué podrías comentar al respecto, estimado Ramsés? Bueno, lo que hay que dejar de acuerdo
es que mira, si hoy fuera el 31 de diciembre y se continuara de dejar de cobrar el IEPS, solo por dejar de ingresar el IEPS se tendrían casi 335,000 millones de pesos que no ingresarían al erario público. Del total de lo que se tendría acumulado del estímulo complementario, llevaríamos un acumulado de alrededor casi hoy en día de los 100,000 millones de pesos, es lo que llevamos hoy en día. Entonces, quiere decir que entre lo que dejamos de tener el IEPS y lo del estímulo que se ha dado hasta la fecha de esta semana que está corriendo, estamos hablando casi de 450,000 millones de pesos. Uno que no entra y dos que se egresa. El estímulo hay que dejarlo claro al público. ¿Por qué se dio? Más del 60% de los combustibles los importamos. Y hoy Pemex está importando más de acuerdo a los datos y resultados que están dando. Entonces, por ejemplo, si yo fuera Pemex o una empresa privada, voy a una refinería de Estados Unidos y la refinería me dice, ¿sabes qué? Te lo voy a vender a tanto, y digo yo, y hago mis cálculos, bueno, si me lo está vendiendo tanto la refinería, lo tengo que vender en México en 28 pesos, te estoy dando un número. Sí. Pero el gobierno te dice, ¿sabes qué? No puedes vendérmelo en 28 al mercado, porque si no me vas a incrementar la inflación. Te voy a dar un estímulo de 7 pesos. Por lo tanto, tú vas a venderlo a 21. Pero estos 7 pesos los tienes que solventar o los tienes que reclamar para que te los devuelvan si es que estás dado en el SAT de alta y tienes todos tus impuestos pagados y tu anexo 32 en el SAT está al día. Entonces, si tú no estás al día, pues no puedes reclamar la importación. Por eso estamos viendo que Pemex está ganando hoy en día el mercado, no de las marcas ni de las estaciones de servicio, sino de las terminales de almacenamiento y la importación. Entonces, el estímulo simplemente es un medio de control que se tiene que hacer, porque si no, el gobierno tendría que estar pagando esta consecuencia en cuanto a sentido de la inflación. Cuando lo comparas con Estados Unidos, ciertamente es más barato en México comparado con Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hay subsidio. Entonces, al no haber subsidio, creo que estamos diciendo cosas muy diferentes y muy cambiantes. En Estados Unidos, en 45 días, ya bajó $1 el galón. En cambio, en México, sigue aumentando cada semana entre 8 y 15 centavos por litro. Entonces, es mentira que nos dicen que con todo y estímulo el combustible no está subiendo. Sí está subiendo porque cada semana está disminuyendo en función del precio del barril como se está observando hoy en día. El spread, sí, sin duda, ese spread que está ahí, pues sí. Bueno, pues es otro de los grandes temas, ¿no? Los subsidios, la inflación, y realmente si hay un costo, si hay un beneficio en la población, estimado Ramsés. Depende mucho. Voy a dar el ejemplo de la electricidad. A ver, cuando tú tienes tu recibo de luz en la parte media, y dependiendo de la tarifa que tengas, desde la 1A hasta la 1F, depende el rango y dependiendo de la tarifa si estás en la parte de verano. En la parte media tú vas a encontrar varios rubros donde está costo de transmisión, distribución, la energía, los costos del SENACE y todo lo demás. Si tienes un buen cuidado, te vas a ver en la parte de abajo que dice ayuda gubernamental. Esa ayuda gubernamental es el subsidio. Pero ese dinero que no te está cobrando el gobierno se lo traslada a la Comisión Federal de Electricidad para compensarle las pérdidas que tiene por el alto costo de la generación. Pero el problema no está en el costo de la generación, el problema está en el costo de la transmisión. El costo de transmitir y distribuir la electricidad hasta tu casa, de cada peso que tú estás viendo, el 60%, del 50 al 60% se va en este rubro del transporte de la electricidad. Entonces, la energía no pasa del 30%. Entonces, el problema no está en el costo de generar. Por eso Estados Unidos dice, ¿por qué no estás dejando entrar a plantas? Entonces, el problema está en la transmisión y en la distribución. Es muy caro transmitir la electricidad. Y te doy este ejemplo. ¿Por qué? En la península de Yucatán, ellos consumen un pico alto. En este verano, más o menos, llegó como a 2,500 megawatts. Pero ellos solo producen más o menos 1,000. Entonces les faltan 1,500 en un momento dado en un pico entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces el SENACE tiene que buscar como loco 1,500 megawatts de algún lado. Pero imagínate cuánta electricidad va del norte a sur, del centro a todo lo demás. Es caro.
Entonces tienes que quitar, poner, y por eso vienen los apagones, porque a la península solo hay una línea de 440. Entonces eso incrementa el costo de la transmisión, es decir, en horas pico se sube la tarifa de la electricidad que se pueda transmitir. Entonces ese es el problema que radica principalmente, y por eso el gobierno tiene que dar subsidios, porque si no, olvídate, estaríamos pagando un costo de la electricidad muy alto todavía. Muy carísimo, sí, sin duda. No, y la falta de inversión en transmisión y distribución, digo, es otra de las grandes necesidades que están ahí y que apremia, ¿no? Que apremia el mallado, realmente es muy raro en el sector, y bueno, pues por eso tenemos. Pues gusto saludarte, gracias por tus comentarios.